Ya tenemos en línea a Paul Maquet. Él es periodista con estudios de maestría en comunicación política y periodismo ambiental, además de docente universitario e investigador. Paul, muy buenos días y un gusto tenerte aquí en Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo para todo el público que nos escucha desde la Ciudad Blanca. Paul, en los últimos días, en las últimas semanas, ha venido habiendo una discusión acerca de la privatización sí o privatización no de Petroperú. Al mismo tiempo, ya desde hace un buen tiempo, pero con redoble estos últimos días, hemos sido espectadores y de una u otra manera estamos involucrados en lo que viene siendo los incendios forestales ante la mirada indiferente del gobierno. ¿Qué relación tú encontrarías entre Petroperú y el cambio climático y los incendios forestales en este caso? Bueno, en primer lugar agradecerte la pregunta y la invitación porque estás tocando el gran tema de fondo que nadie quiere tocar, ¿no? Lo que nadie quiere decir y muestra de ello es que cuando se habla de la empresa nacional de petróleos, Petroperú, no se habla de cambio climático, que es justamente la relación que ya es aceptada pues científicamente en todo el mundo, sobre la cual no hay ninguna duda. Actualmente estamos viviendo la temporada más caliente en la historia de la humanidad y esto tiene que ver directamente con la presencia de los gases de efecto invernadero, del dióxido de carbono, fundamentalmente en la atmósfera, que se produce cuando se queman combustibles fósiles. Petróleo es el principal, junto con el carbón y también el gas. Y el petróleo, pues es lo que producen empresas, ya sean estatales o privadas, en este caso la empresa estatal de petróleo Petroperú. Entonces, hablar del futuro de Petroperú, restringiendo toda la conversación, así debe ser una empresa privada o debe ser una empresa pública, que me parece una discusión muy importante, por supuesto, ¿no? Habla del modelo económico, del modelo de desarrollo de un país, pero y no mencionar que el petróleo es el causante directo de fenómenos como los incendios que estamos observando, no en Perú solamente, estamos hablando de Bolivia, de Brasil, de Portugal, de Canadá, de Australia, vamos, este no es un problema del Perú, un problema local, nacional, es un problema mundial. Hablar del futuro de Petroperú sin hablar del futuro del petróleo es contar la mitad de la historia, no es tener una conversación totalmente incompleta. Y por eso me parece muy importante un espacio como este que ustedes están generando para poder discutir este tema de fondo. ¿Cuál es el lugar de una empresa como Petroperú en un mundo que más bien debe caminar hacia el progresivo abandono del petróleo y de los combustibles fósiles? Y en esa lógica, Paul, ¿cuál es entonces la gravedad de la pérdida de bosques producto de estos incendios forestales? No, la gravedad es inmensa, ¿no? Estamos hablando de miles de hectáreas que se están perdiendo, además habiendo discrepancias entre las cifras oficiales, las cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil son muy menores en relación a las cifras que uno ve en los COER regionales, ¿no? Por ejemplo, un dato que salió en prensa esta semana es que mientras el INDECI dice que a nivel nacional hay como 250 incendios, solamente en la región Ancash el COER identifica más de 250 incendios. Solamente en una región se identifican más incendios que los que el INDECI dice a nivel de todo el país. Entonces estamos hablando de una cantidad todavía incierta, pero que de todas maneras son miles de hectáreas de bosques y de pastos, porque esto ocurre tanto en Amazonía como también en la zona andina y también en la zona costera, que se están quemando, que se están perdiendo, con un impacto tremendo en la biodiversidad, en los animales, la fragmentación de los ecosistemas. Hemos visto pues con mucho dolor todas estas imágenes de animalitos quemados o animalitos huyendo, buscando desesperadamente un lugar, pero además de lo que nos toca el corazón de estas imágenes terribles, hay una cuestión referida a los servicios ecosistémicos. Estamos hablando de árboles y ecosistemas que nos proveen de oxígeno, que nos proveen de agua,
al perderse todos estos servicios ecosistémicos, vamos a ver agravarse en los próximos años la situación de sequía en los entornos de las regiones afectadas. Y por último, un efecto de retroalimentación, porque si estamos hablando de que el cambio climático se produce por un exceso de gases como el dióxido de carbono en la atmósfera, pues al quemarse los bosques, esto genera más emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, estos son los llamados efectos de retroalimentación del cambio climático, ¿no? Como el calentamiento produce fenómenos que van a producir a su vez más calentamiento, y entonces entramos en una espiral difícil de detener. Paul, una de las cosas más difíciles de repente de entender o imaginar cómo es el futuro sin petróleo, cómo sería el futuro sin petróleo. En tal sentido es conveniente explicar de manera bastante concreta cómo hacer para salir del petróleo. Tú en un artículo que publicaste hace algunos días atrás, hablabas de la necesidad de una transición hacia energías sin emisiones y particularmente de las emisiones que dan el petróleo, el carbón o el gas. ¿Cómo es esta transición? ¿Cómo sería la propuesta hacia una nueva matriz energética en el país? Sí, gracias por la pregunta. Lo primero que hay que decir es que esto no es algo futurista, no es algo que, nos lo podemos imaginar dentro de 100 años, cómo será el mundo del futuro. Es algo que está ocurriendo en el mundo. Hoy día, ya la venta de vehículos eléctricos en China, que es el principal mercado mundial de vehículos, es mayor que la venta de vehículos con motor a combustión, con motor petrolero o gasolinero. Ya esta curva se cruzó. Ya se están vendiendo más autos eléctricos en China que vehículos automotores. Lo mismo ocurre en algunos países de Europa, estamos hablando de los países nórdicos, Dinamarca, Noruega principalmente, pero es una curva que se está acelerando en varios países. Entonces, no estamos hablando de un mundo pues muy difícil de imaginar, algo como de ciencia ficción. Ya hoy día el mundo está avanzando aceleradamente hacia una transición energética que tiene que ver con electrificar la mayor parte de usos de la energía que hoy día se hacen con combustión, ¿no? Entonces estamos hablando del transporte. El transporte se puede electrificar tanto con vehículos eléctricos, pero podemos pensar también en trenes, tranvías, todas esas estos medios de transporte utilizan electricidad, básicamente. Y también podemos hablar del progresivo incremento de los medios de movilidad sostenible, como la bicicleta, las motos eléctricas, los vehículos de pequeña escala, que o bien con fuerza humana o bien con electricidad, también aportan de una manera muy importante a tener una movilidad sin combustibles fósiles. Y luego el otro gran rubro tiene que ver con la generación de electricidad para las casas. Actualmente en el Perú, ya hemos hecho una transición energética, eso es lo que nadie dice. Hace 20 años, casi el 100% de nuestra electricidad era hidroeléctrica, con las grandes centrales hidroeléctricas, pues como la del Mantaro, el Cañón del Pato, todas estas grandes centrales hidroeléctricas que tenemos en nuestro país hechas durante el siglo XX, pero desde que se empezó a explotar el gas de Camisea, hemos retrocedido y actualmente aproximadamente casi la mitad de nuestra electricidad se genera quemando gas, que es un combustible fósil que genera emisiones que causan el efecto invernadero. Entonces, hemos hecho una transición energética, sí, pero en la dirección equivocada. Lo que tenemos que hacer es recuperar esa tradición que el Perú tuvo durante el siglo XX de tener electricidad limpia, y para eso, además de la hidroelectricidad, tenemos el avance increíble que ha habido en las últimas décadas en energía solar, principalmente, y energía eólica, que además tienen la ventaja de ser fuentes estratégicas, porque a diferencia del petróleo, que hay que comprarlo, hay que obtenerlo en algún lado, en donde no se produce petróleo, hay que obtenerlo de otro lugar donde se produce, sea otro país u otra región, mientras que el sol brilla para todos. Así es. Y estoy pensando en este momento en el enorme brillo solar que tiene la región de Arequipa y todas las regiones del sur del país. Es un potencial solar increíble y que realmente estamos muy lentos para aprovechar en nuestro país. Deberíamos poner ahí
acelerar nuestra transformación a un sistema eléctrico con mucha más participación de la energía solar principalmente y de la eólica. Paul, una última pregunta para ya finalizar el conversatorio. Sabemos que tú estás un poco corto de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con Petroperú? Esa es la gran pregunta, ¿no? Lo que yo planteaba, como comentas en este artículo, es que la discusión sobre si Petroperú debe ser una empresa pública o privada es una discusión válida y, digamos, yo considero que es importante tener empresas públicas que cumplen roles que las empresas que tienen el libre juego del mercado no pueden cumplir. Por ejemplo, en este caso, Petroperú podría liderar una política de transición energética en el país. Nada impide que Petroperú, como empresa nacional, como empresa pública, como empresa con una mirada estratégica, progresivamente empiece a dejar de invertir en petróleo y empiece a invertir en energías renovables, energías limpias. Y no estoy diciendo una cosa pues loca, estoy diciendo lo que están haciendo las propias empresas petroleras en otros lugares del mundo, la BP, la British Petroleum, Total, entre otras, las propias empresas de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes están invirtiendo fuertemente en estas fuentes alternativas, ¿no? Solar, eólica. Entonces, yo plantearía que Petroperú podría jugar ese rol de liderar esa transición, incluso, ¿por qué no pensar en cambiarle de nombre? ¿Por qué no pensar en llamarlo Energías Perú para no restringir su rol a la extracción de petróleo, que como sabemos es un elemento contaminante? Deberíamos de dejar de ver el petróleo como un recurso. El petróleo es un problema en el que nos hemos metido en el siglo XX y tenemos que salir de ese problema. No vamos a salir pasado mañana, no vamos a salir dentro de un año, pero sí tenemos que tener la ruta. ¿En cuánto tiempo vamos a dejar de depender del petróleo? Y ahí, por supuesto, que Petroperú podría jugar ese rol de liderar una transición. Paul, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos brindado tu punto de vista respecto a petróleo, nueva matriz energética, y Petroperú no solamente es si privatizamos o no privatizamos, sino cómo puede ponerse a la cabeza de ese cambio con inclusive un nuevo nombre, Energías Perú. Paul, muchísimas gracias y nos estamos escuchando en otra oportunidad. Un gusto, gracias a ustedes.